Muy buenas tardes tengan todos ustedes, querida comunidad de la Facultad de Medicina de la UNAM y público en general. Les damos la más cordial bienvenida a la sesión del Seminario Permanente de Salud Pública 2020, ciclo 1, que lleva como título La enseñanza de la salud pública ante la emergencia sanitaria por COVID-19. Este seminario tiene como objetivo generar un espacio de intercambio de saberes interdisciplinarios que permitan la reflexión y análisis en torno a la enseñanza de la salud pública y la enseñanza de medicina, que desde el 2017 se lleva a cabo cada semana los días lunes a las 11:30 de la mañana. Pero que precisamente debido a estos cambios de la pandemia, el día de hoy, y gracias a las autoridades de la Facultad de Medicina, les agradecemos, y en nombre de la doctora Guadalupe García Sibia de la Torre, jefa del Departamento de Salud Pública, le damos la más cordial bienvenida a estas nuevas sesiones en línea a través de Facebook Live. El día de hoy tenemos el honor de tener una invitada muy especial con un tema muy interesante. Tenemos a la doctora Jennifer Hincapié. Ella es doctora en filosofía, profesora asociada C de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, coordinadora del programa institucional Ética y Bioética FACMed, responsable del campo de conocimiento de bioética del programa de maestría y doctorado en ciencias médicas, odontológicas y de la salud de la Facultad de Medicina UNAM y candidato a miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT en México, SNI 1. Es magíster y licenciada en Filosofía por la Universidad del Valle de Cali, Colombia, miembro individual de la Federación Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Bioética y miembro de la Red Iberoamericana del Derecho Sanitario. Ha publicado los Libro Digital, Bioética, Teorías y Principios, Enseñanza Transversal en Bioética y Bioderecho, Instituto de Investigaciones Jurídicas, de Ironía y Seducción, ensayos sobre Kierkegaard, Editorial Universidad de Antioquia 2019. De por qué Platón expulsó a los poetas de la República Ideal y otros ensayos 2012. Sobre Kierkegaard y su concepto de ironía 2007. Y los artículos El papel de la bioética en la ciencia forense en el libro Ciencia Forense en el contexto del nuevo sistema de justicia penal, Estado del arte de bioética forense en México, y una primera aproximación en el libro El estado del arte de la ciencia forense en México, Derechos Postmortem, una primera aproximación, y Kierkegaard junto a una tumba, en Estudios Kierkegaardianos, revista de filosofía. Como ven, tenemos una súper invitada el día de hoy que nos va a hablar acerca de la ética en el triage ante la emergencia por COVID-19. Y sin más, le cedo la palabra a la doctora Jennifer Hincapié. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Hola a todos, muchas gracias y bienvenidos, gracias por estar aquí. Quiero dar las gracias a la doctora Lupita García de la Torre por la invitación, a Ariel por acompañarnos en este proceso y por hacer una presentación tan detallada de mi CV, por supuesto a las autoridades de la Facultad de Medicina, a la doctora Irene Durante Montiel, al doctor Germán Fajardo, a la coordinación de comunicación y a todo el equipo de comunicación que están haciendo un trabajo invaluable en este momento de crisis sanitaria. El día de hoy quisiera compartir con ustedes una plática en torno a los posibles temas de ética que podrían darse en el triaje y quizá discutir con ustedes poco a poco. Yo estoy viendo en este momento sus comentarios, si les parece bien, hacia el final de la sesión vamos a leer sus preguntas y a responderlas, ¿no? Entonces, el concepto de triaje viene del francés trier, que significa clasificar o seleccionar. Este es un proceso de selección y clasificación de la situación clínica de los pacientes en sucesos en los que existen múltiples víctimas. ¿Esto qué quiere decir? Que
cuando tenemos demasiadas víctimas y el sistema sanitario no tiene todas las herramientas para brindar la atención que requiere toda la población, debe hacerse un sistema de priorización, ¿sí? Para hacer una adecuada asignación de los recursos humanos y materiales. Siguiente, por favor. Samantha, por favor, siguiente. Bueno, yo sigo con la siguiente. Gracias, Samantha. Las primeras referencias que tenemos sobre la realización del triaje corresponden a las guerras napoleónicas. Esta imagen que ustedes tienen allí es una imagen de la Primera Guerra Mundial en donde se hacían la selección pues, de los pacientes. Esta primera referencia de las guerras napoleónicas, donde el barón Dominique Jean Lery ordenaba evacuar a aquellos heridos que tenían más posibilidades de vivir o a aquellos que tenían más probabilidades de regresar al campo de batalla después de recibir la atención médica. Estos heridos eran, digamos, atendidos, reincorporados de manera inmediata y aquellos heridos que estaban muy graves o los que ya estaban, digamos, en proceso de fallecimiento o que ya habían fallecido, eran recogidos después de la batalla. Siguiente, por favor. De tal manera podemos nosotros entender el por qué cuando se está hablando de triaje o cuando tenemos una crisis sanitaria, hacemos una alusión en el discurso a estos términos militares. No es que necesariamente haya una teoría conspiracional de que los médicos sean militares y que esto vaya a generar una guerra, etcétera, etcétera, sino que el concepto de triaje al venir del campo de batalla, por eso nosotros en la actualidad cuando nos referimos a los médicos que están atendiendo a los pacientes por la crisis sanitaria que enfrentamos por COVID-19, lo hacemos haciendo referencia a los héroes de batalla, a los que están en la primera línea de atención, como si fueran soldados. El triaje tuvo sus alcances hasta la Segunda y Tercera Guerra Mundial, que gracias a los avances médicos y la entrega de kits de primeros auxilios, los soldados lograron evitar muchísimas muertes. Digamos que el porcentaje de muertes se disminuyó muchísimo. Sin embargo, el modelo que se utilizaba de triaje priorizaba a los heridos graves y esta idea competía con la posibilidad de asegurar a los soldados que regresarían al frente de batalla. Y esto pues significaba como digamos implicaciones de una u otra manera utilitaristas para los países, porque si nos dedicamos solo a atender a quienes están más graves, pues quienes tendrían una posibilidad de recuperarse más pronto, entonces no tendrían como posibilidades de regresar al campo de batalla. Y esto generaba ciertos conflictos y en función de ello es lo que vamos a hablar el día de hoy. Siguiente, por favor. El triaje, para que comprendamos de manera clara, es un proceso dinámico y tiene que ser un proceso dinámico de manera constante. Esto quiere decir que hay una revaloración de la contingencia o de la emergencia que estemos viviendo de manera constante. Lo que se reevalúa es la disponibilidad de los recursos humanos, se reevalúa la disponibilidad de los recursos materiales y se reevalúa la gravedad de la situación, es decir, cuántos pacientes vamos a estar recibiendo de manera digamos, continua durante las próximas horas y asimismo poder o bien racionalizar los recursos o asignarlos de manera expedita. Siguiente, por favor. Los objetivos principales del triaje van a ser, 1, asegurar una valoración rápida y categorizada, aun cuando el flujo de llegada de pacientes sea alto, es decir, asegurar que hay una valoración de todos los pacientes que llegan, que sea una valoración expedita y que sea categorizada, es decir, que se atienda a los pacientes según sus necesidades. El siguiente objetivo va a ser dar orden y priorización a la atención médica. Habrá personas quienes tengan mayor necesidad de atención o mayor necesidad de acceso a los equipos, habrá otras personas que no. Y el último objetivo será asignar y o derivar en dado caso a los pacientes para una adecuada atención en situación de crisis. Cuando hablo de derivar, hago referencia o bien sea dirigir a los pacientes a otros hospitales más especializados con equipos, digamos, que puedan atender mejor su situación o aquellos hospitales que puedan atender una situación no tan crítica como la que se atiende en otro hospital.
Siguiente, por favor. Entonces, pensemos ahora un poco en la crisis sanitaria que estamos enfrentando el día de hoy. Tenemos una crisis que se caracteriza por la pérdida del equilibrio entre las necesidades de la población y la disposición de los recursos humanos y materiales, voy a ser muy reiterativa con estos dos conceptos, disponible. Es decir, la demanda, tenemos más personas que necesitan mayor atención y no tenemos tantos recursos para atenderlos. Y eso genera un desbalance y a partir de allí se ha generado una crisis sanitaria, ¿no? En estos casos resulta muy difícil proveer a todas las personas que resultan afectadas de manera inmediata, ¿sí? Y es por esta razón que se utiliza la aplicación de protocolos tipo triaje, ¿sí? Siguiente, por favor. Dentro de los protocolos o sistemas o metodologías de triaje vamos a encontrar diversas categorías. Una de ellas podemos hablar del sistema estadounidense, de la escala Canadá, del sistema español, del sistema cronológico, que es quizá el sistema más utilizado, que es el que primero llega, primero recibe la atención, y del sistema Manchester. Son muchos los intentos por hacer una homologación de la aplicación del método del triaje. Sin embargo, resulta muy complejo porque no todas las sociedades tienen los mismos sistemas de salud, no todos los países tienen las mismas necesidades. Entonces, lo que se busca es tratar de hacer o adecuar un sistema que se adecue más a nuestra cultura. En la tabla que ven ustedes en la diapositiva, van a poder ver algunas de las nomenclaturas del sistema de Manchester, que viene clasificado por 4 números, el tipo de, digamos, de atención que se requiere, el color con el que está tipificado y el tiempo máximo de espera. El color es muy importante porque este color sí es un acuerdo internacional para hacer la clasificación de los pacientes. Siguiente, por favor. Entonces, como podemos darnos cuenta, el sistema de triaje no es un sistema oculto, no es un sistema que esté cubierto, no es algo que esté, digamos, velado para la población. Es un sistema público, es un sistema abierto. Como la ven ustedes en la diapositiva que está a punto de presentarse, este es un ejemplo de la clasificación que hace el Seguro Social de los 5 niveles de personas que acuden al servicio de urgencias y está clasificado por 5 colores: azul, verde, amarillo, naranja y rojo, y esto determina el tiempo de espera que puede tener un paciente. Esto nos va a dar a nosotros también la posibilidad de comprender, porque muchas veces cuando asistimos al Seguro Social y llegamos con una urgencia, no somos atendidos en el orden en el que hemos llegado. Muchas veces a nosotros nos hacen esperar más y pacientes que recién llegan los pasan de primera mano. No quiere decir que haya como, digamos, una preferencia por un cierto tipo de pacientes, sino más bien es el tipo de gravedad que traen los pacientes. Siguiente, por favor. Cuando se requiere hacer un proceso de triaje es porque es evidente que hay un desbalance en los recursos de los que dispone el sistema de salud y hay un desbalance entre las necesidades o las solicitudes de necesidades que tiene la sociedad, ya sea que estos sean por catástrofe, por causas naturales, por problemas bélicos o como el caso en el que estamos actualmente, sería una crisis sanitaria. En estos casos resulta de carácter obligatorio el respeto por los derechos humanos, el respeto por el consentimiento informado, aunque este sea de manera ampliada, y basar el triaje en conceptos clínicos de prognosis y es de manera exclusiva. Cuando hablo de consentimiento informado de manera ampliada, ¿a qué estoy haciendo referencia? No, cuando se establece un proceso de consentimiento informado, recuerden que el consentimiento informado no es un documento, es un proceso de comunicación que se establece en la relación médico-paciente, en donde el médico explica cuáles son las mejores opciones científicas y técnicas que tienen en ese momento para brindarle una atención al paciente. Se llega a un común acuerdo de qué cosas yo como paciente quiero y qué cosas me puede ofrecer el médico. Si yo llego en un estado de crisis o un estado de emergencia tal que no pueda otorgar o entablar este proceso de comunicación porque me falta la respiración, porque estoy inconsciente, porque
porque estoy en una situación muy vulnerable, porque tengo muchos nervios y me da susto hablar con los médicos, me van a pedir a mí o a mis familiares que se firme un consentimiento ampliado, es decir, un consentimiento que da vía libre para que los profesionales de la salud hagan lo que ellos consideren pertinente para la atención sanitaria. Siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué resulta necesario establecer un protocolo de triaje para la atención médica? Uno, porque hay limitación en los recursos materiales y humanos para la atención de todos los pacientes, porque no todos los pacientes presentan el mismo nivel de gravedad y no todos los pacientes pueden llegar a requerir la misma atención clínica, si bien todo el tiempo estamos buscando tener igualdad en la atención de nuestros pacientes, la única posibilidad que tendríamos para hacer esto sería que todos los pacientes tuvieran el mismo nivel de gravedad. Eso lo pondría en niveles de igualdad. Sin embargo, esto no sucede en la práctica, así que no todos los pacientes tienen los mismos niveles de gravedad y por eso no pueden acceder a todos los recursos, ¿no? Lo siguiente va a ser el número de pacientes con necesidades concretas excede la capacidad de la atención. Si a un hospital están llegando 150 pacientes con una crisis respiratoria y solamente tengo disponibilidad de, estoy diciendo números aleatorios, de 3 camas de cuidados intensivos, pues se va a ver rebasada mi posibilidad de atención. Y basado en criterios clínicos, podríamos decir, sin error equivocarnos, que el triaje es la metodología más objetiva para lograr una asignación y atención de recursos en atención clínica. Y por eso es que se necesita establecer el protocolo de triaje. Siguiente, por favor. Desde el punto de vista ético, el triaje ha sido asociado con la asignación justa de los recursos clínicos, médicos, materiales para la atención de situaciones en las que la demanda de atención no está en el mismo nivel de posibilidades de brindarla, ¿no? Y esto implica muchas reflexiones éticas y muchos debates éticos al respecto. Siguiente, por favor. Entonces, para poder entender cuáles son algunos de los aspectos éticos que podría tener el protocolo de triaje, va a ser importante primero que entendamos, siguiente, por favor, que tengamos claro cuál es el fin último, cuál es la meta principal de la medicina, que va a ser el restablecimiento de la salud de la sociedad y de los pacientes. Ojo, este orden pareciera que es aleatorio, sin embargo es un orden complejo porque es real. Primero se busca el restablecimiento de la salud de la sociedad y posterior al de los pacientes de manera individual. En situaciones de crisis y o de emergencias, se requiere establecer un orden determinado para poder alcanzar esta meta de la medicina, es decir, el restablecimiento de la salud, ¿sí? Y en función de ello se requiere la aplicación de metodologías de triaje para clasificar, categorizar y priorizar la atención, además de distribuir de manera adecuada los recursos humanos y materiales. Esto de por sí ya trae un dilema ético bastante complejo porque clasificar, categorizar y priorizar la atención puede verse traducido en términos de discriminación. Y además entender que el proceso inicial de categorización o de priorización implica un efecto discriminatorio entendido en el doble sentido de la discriminación. Uno como discernimiento, es decir, comprender qué es lo que requiere mi paciente y qué le puedo yo brindar. Y la segunda como segregación, es decir, este paciente no requiere tanta atención. En la diapositiva ustedes van a poder ver que hay una sugerencia del Instituto Mexicano del Seguro Social con respecto a lo que son las urgencias sentidas y las urgencias reales. Cuando yo asisto a un servicio de urgencias es porque yo siento que estoy en situación de vulnerabilidad, es decir, yo me siento vulnerable, siento que hay un problema que pasa conmigo y con mi cuerpo y con mi salud que yo misma no he podido solucionar, con los recursos que tengo a la mano no puedo solucionar y entonces acudo con un médico. Esto me hace ser una persona muy vulnerable, primero porque puedo estar en dolor, porque mi comprensión de la realidad puede ser distinta y porque quizás yo visualizo mi problema como muy grave o muy grande, pero realmente
puede ser no tan grande como otras situaciones. Entonces, lo que nos dice el Instituto Mexicano de Seguro Social es que el 80% de las urgencias sentidas son las que, digamos, que ocupan los servicios de urgencias, ¿no? Y este 80% de urgencias pueden ser atendidos en las unidades médicas familiares, ¿sí? En sus clínicas familiares. ¿Qué sería entonces una condición real de urgencia real? Una condición en donde sea evidente que está en peligro la muerte del paciente, o que está en riesgo alguno de sus órganos, ¿sí? O hay una pérdida grande de sangre, etcétera, etcétera. Pero si yo, por ejemplo, estoy acudiendo al servicio de atención médica porque siento dolores abdominales, vómito, fiebre, que no sean relacionados con el COVID, digamos que este tipo de atenciones no van a ser una urgencia real, sino será una urgencia sentida. Una urgencia real entraría como heridas por armas de fuego, infartos, hemorragias, etc. Siguiente, por favor. Entonces, la clasificación de la gravedad de un paciente resulta complejo a los ojos de la sociedad. Porque muchas veces nosotros nos sentimos segregados porque el médico no ve con los mismos ojos que yo puedo estar viendo mi nivel de gravedad, ¿sí? Además, los pacientes y sus familiares tienen un nivel de percepción de la realidad de los centros de atención que puede prestarse para interpretaciones incorrectas en la forma de atención. Y es por eso que nos enoja tanto que cuando acudimos al Seguro Social y no nos atienden de manera rápida, sintamos que nos están segregando, que el servicio es malo, y en muchas ocasiones es realmente porque se está emitiendo un proceso de triaje. También esto que les acabo de decir nos lleva a una reflexión ética compleja, porque quiere decir que no solamente hemos estado en crisis sanitaria por el COVID-19, hemos estado en crisis sanitaria desde hace muchos años, desde que se implementa el servicio de triaje en las urgencias, entre otras cosas porque los recursos económicos no son tan amplios. ¿Sí? Y eso genera conflictos porque entonces nuestro sistema de salud, y no solamente es el mexicano, es el sistema de salud latinoamericano y en muchos países que quedó en evidencia, como ustedes pudieron ver a través de medios de comunicación, países como Italia, como España, que se vieron rebasados justo por la no disposición de recursos materiales y económicos. Siguiente, por favor. Vamos a tener principios biomédicos éticos para brindar una atención adecuada. Y estos son los principios biomédicos o bioéticos clásicos, que es el principio de no maleficencia, que es la obligación que tienen todos los profesionales de la salud de brindar una atención y no causar daño, el principio de beneficencia, que es ofrecer la mayor cantidad de beneficio a la mayor cantidad de personas, y la obligación que tenemos como profesionales de brindar beneficio a quienes acuden a nosotros. La autonomía, que sería el respeto por las decisiones de los pacientes en pro de su propio plan de vida, y el principio de justicia, que es el que nos genera más conflicto en estos días, que va a ser dar a cada quien lo que le corresponde según su necesidad. Estos serían los principios sobre los cuales la atención clínica debería basarse o debe basarse. Sin embargo, la clasificación de cada uno de ellos trae consigo ciertos retos. Y en un momento de crisis sanitario, por ejemplo, definir qué es lo que le corresponde a cada quien en función de sus propias necesidades, va a ser el reto más grande hasta ahora. Siguiente, por favor. Entonces, para ello, para esta reflexión, yo quisiera traer un par de preguntas para ustedes y que quizá para que las podamos debatir en los siguientes minutos cuando abramos la sesión de preguntas y de respuestas. La pregunta es, ¿atender a pacientes que requieren una atención clínica para asegurar su supervivencia implica ir en contra del principio de beneficencia porque estoy dejando de atender a otros pacientes? La siguiente pregunta va a ser, ¿limitar la atención de estos otros pacientes sería atentar contra el principio de no maleficencia?
Y la siguiente es, se debe respetar el principio de autonomía, es decir, esta capacidad que tenemos todos de tomar decisiones en nuestro propio plan de vida, en función, para aquellos pacientes, respetar la autonomía para aquellos pacientes que no quieren recibir atención en una crisis sanitaria. Son las preguntas que quisiera dejarles para que lo reflexionemos. Siguiente, por favor. ¿Cuáles serían algunos de los temas éticos que podríamos estar abordando desde el triaje y que han sido muy discutidos en muchos medios de comunicación? Inicialmente el utilitarismo. Pareciera que el utilitarismo es un insulto, que es una forma no ética de ver al ejercicio de la medicina. Sin embargo, digamos que no es una mala área de la ética. Por el contrario, yo podría pensar que es bastante posible. Y quisiera explicarles un poco de qué se trata el utilitarismo. Se basa en el principio de utilidad y tiene como criterio supremo de moralidad la metodología consecuencialista, es decir, la maximización de la felicidad, ¿no? Para esto se impone la obligación de elegir la mejor alternativa, el curso de la acción que optimiza las consecuencias para el mayor número de sujetos afectados por la decisión en cuestión. Entonces, ¿qué es lo que nos trae de conflicto el utilitarismo que se ve aplicado dentro de los procesos de triaje? Lo primero va a ser que solo se están beneficiando a unas personas, es decir, a la mayoría. No se está visualizando a todos como en términos de igualdad. Lo segundo es que aquello que no es útil no va a ser benéfico y esta discriminación va a resultar muy compleja. Sin embargo, insisto, en un proceso de crisis donde la posibilidad de asignación de recursos es limitada, el utilitarismo, es decir, salvar a la mayor cantidad de personas, va a resultar una posibilidad, digamos, útil para la sociedad. Siguiente, por favor. La siguiente, digamos, rama de la ética o de la bioética que podría verse implicada dentro del proceso de triaje es el concepto de justicia distributiva y el acceso a la salud. Entonces, cuando se hace un proceso de priorización en la atención de pacientes, se da porque no existe una igualdad en el acceso a los sistemas de salud. He sido muy reiterativa porque no quiere decir que los profesionales de salud tengan una batalla con determinadas personas para no brindarles atención. Más bien, de lo que queremos dar cuenta es que hay una limitación en el acceso a los recursos para todos, ¿sí? Y el sistema de triaje se va a dar entonces cuando los recursos no son suficientes y cuando hay escasez en los recursos y la demanda es superior. Entonces, la justicia distributiva va a apelar a la exigencia de distribuir todos estos beneficios para todas las personas, sin ningún parámetro de, digamos, de discriminación. Sin embargo, entramos en conflictos muy complejos porque podríamos estarle dando la mayor cantidad de recursos económicos y humanos a una persona que no tiene tantas expectativas de vida como a otra persona que sí pudiera tenerlas. Sin embargo, esa elección va a traernos la confrontación de por qué negarle a una persona la posibilidad de extender unas cuantas semanas más su vida para ver a sus familiares, para lo que ustedes gusten y manden, ¿por qué negarle la posibilidad de vivir aunque sea unas pocas semanas? Pero entonces, ¿por qué se la vamos a negar a quien va a tener más posibilidades de vivir? Es como si fuera, a esto se le conoce en bioética como el principio de doble efecto, en donde tomar una determinación va a traer un efecto bueno y un efecto indeseado. Pero hay que asumir la responsabilidad moral de estos dos efectos. Siguiente, por favor. La siguiente opción de la cual podríamos estar hablando de temas de ética dentro del triaje va a ser a partir de la tabla de virtudes médicas que proponen autores como Pellegrini y Tomasma. Es decir, hay una tabla de virtudes que la sociedad le exige a los profesionales de la salud que deben tener y es fidelidad a la promesa de salvar la vida o de hacer todo lo pertinente para llegar a ello, que sean personas benevolentes, que sean abnegados con su profesión, que tengan sentido de la compasión,
que tengan humildad intelectual para compartir con sus pacientes su conocimiento y además que se apeguen al principio de justicia y de prudencia. Sin embargo, esta tabla de virtudes que en términos generales les exigimos a los médicos, traen consigo ciertos retos éticos porque pareciera que pedimos desdibujar que los profesionales de la salud son seres humanos. Y esto es muy importante no perderlo de vista, toda vez que son ellos quienes van a procurar el mayor beneficio para nosotros, pero también entender que pueden cometer errores. Entonces, si nosotros les pedimos los más altos estándares a una persona que simplemente estudió una carrera como otra persona, como un contador, como un ingeniero, y que con estos conocimientos tiene la posibilidad de salvar la vida, no tendríamos por qué hacerles exigencias mayores o menores. Siguiente, por favor. Bueno, pues este va a ser el panorama que deben enfrentar los profesionales de la salud para tomar determinaciones o tomar decisiones. En este contexto, la carga moral que tienen los profesionales de la salud es muy alta, toda vez que su meta, la meta real de la profesión médica, va a ser brindar la mayor cantidad de atención y de beneficios a la mayor cantidad de personas en la sociedad. Sin embargo, no todos los elementos que tienen a su disposición van a ser lo suficientes para atender a todas las personas que quisieran ellos atender. Entonces, tenemos retos éticos complejos porque uno es la toma de decisiones, dos, tenemos la metodología de triaje que resulta ser objetiva, pero presenta opciones discriminativas para cierto grupo de personas. Sin embargo, se basa en criterios clínicos. Y tercero, tenemos un panorama en donde le exigimos a los profesionales de la salud que tengan unos altos estándares de valores y principios morales. Sin embargo, no les estamos dando la oportunidad de ser categorizados como seres humanos, tal como nosotros mismos somos. Ahora sí, vamos a abrir entonces nuestra sesión de preguntas y respuestas. Y pues muchas gracias por su atención. Lo que voy a hacer es tratar de leer sus preguntas a todos quienes nos han saludado. De verdad, muchísimas gracias con nosotros. Pregunta Marisabel Molas Cierna. ¿Cuáles serían los aspectos éticos del triaje? Bueno, este es un tema que ya abordamos a lo largo de la presentación. Es primero la toma de decisiones, el discernimiento entre cuál sería el tipo de personas que deberían acceder, si aquellas personas que están más graves y requieren más atención médica o aquellas personas que tienen más probabilidades de recuperarse de manera pronta. Y, por supuesto, la asignación de los recursos. Ok, dice Nelly Herrera Martínez. ¿Los tiempos son homologados para cualquier institución de salud? Ya que hicieron mención a la difusión pública del IMSS. Hola, Nayeli Herrera, gracias por tu pregunta. Los tiempos, digamos que no son homologados porque depende del modelo que haya asumido cada institución de salud. Sin embargo, sí hay una reglamentación de triaje recomendada por el Colegio de Medicina Crítica Mexicano, que determina estos tiempos. Sin embargo, esto va a depender mucho de la institución y de la disponibilidad de los recursos de las instituciones y el modelo al que se esté apegando. Gracias. De verdad, a todos quienes nos están saludando les agradecemos mucho. Estoy solo haciendo una pequeña revisión del chat para rastrear sus preguntas. Dice Guadalupe Ponciano, enfrentar la alta carga moral y ética genera un impacto psicológico en los profesionales de la salud. ¿Cómo se podría proteger su salud mental? Muchas gracias, doctora Ponciano. Este es un tema maravilloso porque al parecer la carga moral
que cae sobre los profesionales de la salud, sobre todo para la toma de decisiones en situaciones de crisis, es un tema que no se había abordado hasta ahora. Además, porque entre otras cosas, dentro del contexto psicológico, se espera que quien pasa por estrés moral o carga moral posteriormente va a presentar otros tipos de padecimientos psicológicos muy del área de los profesionales de la salud. ¿Cómo podríamos protegerlos? Finalmente creo que como sociedad tenemos una responsabilidad muy grande en torno a la pandemia y esto es deber de todos comprenderlo, interiorizarlo, asumirlo y tratarlo de esta manera. ¿Por qué los profesionales de la salud deben tomar la decisión de asignar o no recursos en temas de salud? Pues porque hay personas contagiadas y frente al virus del COVID-19 nos estamos dando cuenta que efectivamente la forma de evitar este contagio es tener ciertas medidas, digamos, de higiene, de etiqueta con los demás a nivel social, respetar la sana distancia, etcétera. Pero hay personas que no lo toman en cuenta o que no creen que es cierto el virus y entonces obligan a que los profesionales de la salud tengan que tomar estas decisiones. Entonces, como sociedad, ¿cómo podemos hacer para poder apoyar a nuestros profesionales de la salud? Uno, asumir las medidas que las instituciones, las autoridades sanitarias nos han dado, que es respetar la sana distancia, el lavado de manos constante, en la medida de las posibilidades, si pueden quedarse en casa, quédense en casa, de verdad, es real, están salvando vidas solo con quedarse en casa, y quienes no, pues seguir las medidas de atención. ¿De qué otra manera podemos apoyarlos? Pues no juzgándolos, ¿no? Entender que lo que ellos están haciendo es desde los aspectos científicos y desde los aspectos clínicos, tratar de asignar los recursos que se les está dando, que los profesionales de la salud están haciendo lo mejor que pueden con todo lo que tienen a su disposición y pues nada, que la sociedad acepte que este es el trabajo que les toca hacer a ellos. Muchas gracias, doctora. Dice Ángel Fidel Maceda, gracias. Tatiana Hernández dice, muy interesante charla. Gracias. ¿Qué estrategias podrían implementarse para que la sociedad comprenda la importancia del traje en las instituciones de salud? Esa es una gran pregunta y es un gran reto, porque en algún momento, durante esta pandemia, en algún punto, a ciertas personas con cierto nivel de influencia se quisieron decir que los procesos de triaje eran ocultos y que los procesos de triaje, por supuesto que son discriminatorios, ya les expuse por qué son discriminatorios, pero que además tenían mucho sesgo. Y esto no es cierto. Con el ejemplo que les mostré del IMSS, lo que quise mostrarle es que estas metodologías son públicas y que la gente debe entender que que si llegas al servicio social, al seguro social, perdón, y no eres atendido de manera inmediata, pues eso es positivo porque quiere decir que no estás tan enfermo, pero que hay otras personas que están peor que tú. Yo creo que lo importante es entender que no hay una intención de negación del servicio, sino más bien hay una categorización de la priorización y que si yo, Jennifer Hincapié, estoy presentando una cortadura en un dedo, pero mi familiar o alguien que está a mi lado en el mismo servicio de urgencias está con una fractura expuesta, entonces requiere atención prioritaria. Entender que hay otras personas que no estamos en el mismo nivel de igualdad porque hay personas que tienen necesidades mucho más complejas. Muchas gracias, Tatiana. Dice Alberto Aguirre, gracias, saludos. Mi pregunta es si deben existir diferentes protocolos de acuerdo con los recursos de cada país, considerando las diferencias como económicas entre cada uno de estos. Gracias, Alberto, por tu pregunta. Creo que la forma de objetivizar el protocolo, la metodología de triaje es, visualizar que ciertos padecimientos clínicos requieren ciertos niveles de atención. No porque un país sea pobre, no quiere decir que no pueda atender una fractura expuesta, por ejemplo, o que no se vaya a presentar. Estas situaciones clínicas se van a presentar en todas partes. No tienen, como un discernimiento racial o económico, ni mucho menos. Más bien,
estaría interesante intentar llegar a hacer un protocolo de triaje a nivel internacional. Pero cada vez que se puntualiza cada uno de los puntos o cuando el triaje es mucho más puntualizado, tiene más subdivisiones, pues resulta mucho más complejo hacer la categorización, ¿no? Cada vez que se vuelve más, digamos, tienen pequeños detalles, pues hay gente que se queda por fuera de esos pequeños detalles, entonces puede ser un poco más segregacional. Entonces yo creo que debe existir un protocolo de triaje según la cultura, según, digamos, epidemiológicamente cómo se maneja el país y lo que salud pública, las autoridades de salud pública determinen qué son las necesidades para cada contexto. Muchas gracias, Alberto. Irán Rueda Esparza pregunta, ¿cuál sería la mejor manera de decidir a quién darle la atención médica entre un familiar y un paciente, ambos estando en una situación grave? Es la pregunta que nos hacemos a diario y es la pregunta que se hacen los profesionales de la salud y para eso tenemos el sistema de triaje. Creo que la primera forma de categorizar es el nivel de gravedad y el nivel de prognosis, es decir, la posibilidad de recuperación de ese paciente, ¿no? Si tenemos un paciente que tiene una prognosis, es decir, con unas posibilidades de recuperación muy bajas, o sea, que por más que yo como profesional de la salud disponga de todo mi equipo médico y de todos los materiales que se requieren para salvarle la vida, pero su prognosis es muy baja, entonces lo mejor es no brindarle la atención, brindarle quizá atención paliativa para aminorarle sus dolores, y etcétera, etcétera, y brindarle la atención a quien tenga un pronóstico de vida superior. Porque si estoy dejando de atender a la persona que tiene mejor pronóstico de vida, pues estoy, digamos, dejando de un lado, estoy haciendo un proceso discriminatorio. Digamos que esa es la gran pregunta para hacer. Muchas gracias. Marta Alicia Mora. Marta, qué gusto. Excelente exposición, doctora. Muchas gracias. Gracias a ti. Yo me pregunto con respecto al respeto a la autonomía, ¿por qué no se podría respetar? ¿Hay alguien más que pueda decidir sobre la vida de cada persona? Es una gran pregunta, Marta. Digamos que no se falta el respeto. De hecho, una de las posturas o de los lineamientos para respetar el proceso de triaje básico es respetar la autonomía de la persona. Sin embargo, si la persona no está en posibilidades de ejercer su autonomía, es decir, porque está inconsciente, porque no tiene cómo comunicarse, ya sea de forma oral o a través de sus expresiones, alguien más debe tomar la determinación. Y en este caso estaríamos hablando de un familiar. Pero ¿qué pasa si yo voy en la calle, no tengo ningún documento que me identifique, entré en una crisis respiratoria, estoy inconsciente y me llevan a un hospital? Pues quien tiene la posibilidad de tomar esa determinación va a ser el médico. Y va a ser muy difícil que el médico infiera cuál es mi postura, si en dado caso mi postura fuera que yo no quisiera ser entubada, ¿no? Entonces, cuando me despierte, pues ya va a ser todo un tema complejo, a no ser que yo tenga una documentación que pida que se respete mi deseo de no ser entubada. Pero digamos que no es que se falte al respeto, pero sí es importante tener claro quién puede tomar las determinaciones sobre la recepción o no de la atención sanitaria en un momento de crisis como el que se está presentando. Muchas gracias, Marta. Itsuri Castillo pregunta, muchas gracias por la ponencia, doctora. Entre el dilema de salvar más vidas o salvar a las personas que tendrían más años de vida perdidos, ¿cuál se elige? Esa es otra de las grandes preguntas. En algún momento, cuando se habla de ética y de bioética, a mí me gusta definir que lo que hace la ética y la bioética es conflictuarnos más, porque lo que hace es preguntarnos. Si hablamos en términos utilitaristas, se busca salvar más vidas, pero si aplicamos el concepto del utilitarismo, digamos, de manera más depurada, se buscaría salvar más vidas que tengan más posibilidades de tener años por vivir. Y esa fue, digamos, una de los grandes dilemas que se presentó con el primer borrador de la guía, de la propuesta de guía de bioética que hizo el Consejo de Salubridad. ¿Cuál se debería elegir? Es muy complicado dar esa respuesta, porque los dos procesos son discriminatorios,
porque, insisto, hacia el final de la presentación yo les decía, ¿por qué negarle el derecho a la vida a una persona, aunque sea de extender su vida, aunque sea 2 o 3 semanas? ¿Por qué negárselo? Mientras que le estaríamos dando prevalencia a la vida de una persona que tenga más prospecto. Si nosotros lo vemos desde la distancia, podríamos decir, no, pues que viva la persona que tenga más proyección de vida, que tenga más años por vivir, finalmente va a ser la persona que aporte más impuestos y que aporte más a la sociedad, qué sé yo. Pero, ¿y por qué no valorar entonces también a las personas que ya aportaron, que ya hicieron lo suyo y que aún podrían tener un poco para disfrutar de su contexto de vida? Es una de las grandes dudas, Itsuri. Muchas gracias por la pregunta. A ver, vamos a ver qué otra. Tenemos un montón de preguntas, qué emoción. Muchas gracias. Erika Fajardo pregunta, ¿en crisis de salud será válido la objeción de conciencia? Sí, Erika, absolutamente válido. Tanto que hace un par de semanas empezaron a presentarse juicios de amparo para profesionales de la salud que no estaban, digamos, en intenciones de atender COVID-19. Es completamente válido, es respetable y ya, sí, sí se vale. Sí, se vale. Es como cualquier otra profesión, pero completamente vale. Dice Ángel Fidel Maceda. ¿El utilitarismo es derivado del socialismo científico? No, 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 me parece que es un poco arriesgado llegar a afirmar que el utilitarismo es derivado del socialismo científico. El utilitarismo es una corriente, digamos, sí, es una corriente de la ética propuesta por Jeremy Bentham y Stuart Mill, en donde lo que buscaban es a través de la razón hacer que la sociedad lograra alcanzar su fin último, que es la felicidad. El problema es cuando empezamos a hacer estas determinaciones de cuál es el concepto de felicidad que yo tengo, cuál es el concepto que tú tienes de felicidad y cómo mi propuesta para alcanzar mi felicidad puede llegar a transgredir la tuya. Aplicar el utilitarismo al socialismo científico a mí me parece que es un poco complejo. Muchas gracias. Rebeca G. Leiva dice, doctora, ¿qué opina sobre la situación europea en donde se eligía dar ventiladores a gente joven versus a gente mayor? Es muy complicado. Y a mí me parece que es súper segregacional. Yo creo que los criterios para la asignación de recursos limitados en salud debe darse por criterios clínicos. Si solo nos basamos en términos de gente joven versus a una persona mayor, les voy a poner un caso que es completamente hipotético, quizá un poco exagerado, pero que puede ser real. Tenemos una paciente de 35 años que es fumadora, con obesidad mórbida, con diabetes, hipertensión, y tenemos una persona de 70 años que toda su vida ha sido deportista, que no toma un solo medicamento para la presión arterial, que su salud en general está bien. ¿Cuál tendría entonces mejor pronóstico de vida? Es complejo. Entonces, determinar valores sociales o atribuciones como quién es más joven o quién es más, digamos, más mayor para la asignación de recursos me parece que es un poco atrevido. En función de ello, entonces todas las unidades pediátricas tendrían los ventiladores y ninguna unidad de urgencias, porque entonces los neonatos son más jóvenes y tienen más proyección de vida, ¿no? Son ejemplos exagerados. Sin embargo, creo que vale la pena considerarlos para hacer este tipo de discriminación. Muchas gracias, Rebeca. Pregunta Jesús Reyes. Si, por ejemplo, llega una urgencia que probablemente puede evolucionar a una emergencia al mismo tiempo que otro, porque llega con una emergencia, pero con poca expectativa, ¿por quién se debe decidir? Normalmente se atienden las dos emergencias según el nivel de necesidad, pero si tuviéramos el caso hipotético, que tuviéramos un solo médico para atender a 2 pacientes y los 2 pacientes uno llega con una exigencia de emergencia que progresa y se vuelve grave, y otra persona que llega grave, pues yo creo que es mucho más posible, yo creo, a mi saber entender,
que sería la persona que tenga más pronóstico de vida, en este caso el primer paciente. Pero eso está basado en criterios clínicos y los médicos tienen como mucho más elementos para los procesos hermenéuticos y, o sea, desde mi caso yo estaría hablando desde la ignorancia que mi conocimiento en filosofía me da para hacer un discernimiento clínico de estas características. Muchas gracias, Jesús. Dice Birdman, dice, cuando un paciente con enfermedades crónicas sin apego terapéutico o nutricio se le orienta e indica la modificación de estilo de vida y no lo lleva a cabo, complicándose como consecuencia, se le explican los riesgos y las complicaciones de... Y se cortó el comentario. Déjame ver si lo puedo encontrar por acá. Ok, dice... y se le explican los riesgos y complicaciones de ese desapego. Aún así, el paciente culpa al médico y al tratamiento indicado en su enfermedad y complicación. Aún así, se debe mantener el principio de autonomía cuando el paciente no se responsabiliza por su padecimiento. Sí, Birma, la respuesta tajante y cortante es efectivamente sí. Se tiene que respetar el principio de autonomía porque quizá ese sea su plan de vida y porque así él decida llevar su vida. No... Nadie tiene como la autoridad para determinar que su elección de vida sea la más adecuada o la más correcta. Pero sí hay que, a pesar de que sea una persona, digamos, necia, que no toma consejos y que el médico le ha explicado todo el panorama, aún así decide no apegarse, hay que respetar su principio de autonomía. Gracias. Ignacio Mora. Y las diferencias sociales como las que hay entre Estados Unidos, Reino Unido, Guyana, San Cristóbal de las Casas, pueden impactar igual o más que las económicas. Yo podría decirte de alguna manera, Ignacio, que en un proceso de triaje, no importa si vienes de Estados Unidos, de Guyana, de San Cristóbal, de donde tú quieras, no importa de dónde vengas, sino importa cuáles son tus necesidades y cuál es tu pronóstico de vida. Esos son como los dos requerimientos. Sin embargo, he de decirte que sí hay estudios recientes que justo por la crisis del COVID-19 en Estados Unidos se han dado procesos discriminatorios en la atención a personas afrodescendientes y latinoamericanos. Entonces hay quienes dicen, no, es que están predispuestos genéticamente para sufrir más por el virus, pero también hay quienes dicen, no, pues es que están predispuestos por su afiliación racial a que no sean atendidos por médicos estadounidenses. Y esto genera mucho conflicto. Gracias, Ignacio. María Isabel Molas pregunta, ¿el consentimiento informado, doctora, es un recurso documental jurídico? ¿Cuán importante es y qué opina? Es una maravillosa pregunta y esto ojalá puedan ustedes aprendérselo de memoria, pudiéramos hacer espectaculares en la calle. El consentimiento informado no es un documento, no es un documento. El consentimiento informado es un proceso de comunicación que se establece entre el médico y el paciente. Desde el primer momento en el que el médico a mí me saluda y se presenta conmigo y me dice, hola, mucho gusto, yo soy la doctora fulana de tal y voy a atenderla, a partir de ese instante empieza el consentimiento informado. Al final, todo este proceso de consentimiento informado en donde el médico me explica qué es lo que yo estoy padeciendo, cuáles son mis circunstancias, cuáles son mis opciones terapéuticas, qué va a pasar conmigo, y yo tomo una decisión, eso se resume en versión muy corta en un documento, que es el formato de proceso de consentimiento informado, para dejar constancia del acuerdo al que se llegó entre el médico y yo. Y es súper importante, primero, porque los médicos no tienen toda la responsabilidad del restablecimiento de mi salud, sino que él y yo conformamos un equipo de atención sanitaria en donde yo me cuido y él me da los mejores consejos para que yo me cuide de manera adecuada. Otra, porque si se comete un error por cualquiera de las partes, a través del documento de asentimiento, donde se queda asentado el consentimiento informado, queda de evidencia para salvaguardar tanto de un lado como otro, ¿no? Si este tipo de situaciones no se dieran, o sea, si nosotros confiáramos plenamente en que todos los pacientes se van a pegar a los tratamientos y que todos los médicos van a hacer su trabajo como debería ser, no existirían instituciones como CONAMED. Sin embargo, pues digamos que existen y que es fundamental hacerlo.
no solo como documento, sino como proceso de comunicación, es indispensable. Muchas gracias, Vanessa. Denis Michel. Hola, Denis, qué gusto. ¿Cuál sería su postura sobre la utilización de sedación paliativa profunda para los pacientes a los que se les quitan los recursos de medicina crítica? Si me lo preguntas a nivel personal, creo que es necesario. La sintomatología que presenta el COVID-19 para cuando ya no hay un buen pronóstico de vida, es muy complejo. La sintomatología es muy, muy compleja y es desesperante y es angustiante. Si yo fuera paciente de COVID-19 y estuviera en mis últimas, y me tuvieran que quitar el recurso para asignárselo a alguien que tenga mejor pronóstico de vida, yo sí pediría que a mí me dieran sedación paliativa para no tener que, digamos, padecer. Sin embargo, en el caso de la sedación paliativa, es muy importante consultar de manera previa o con el paciente o con sus familiares para conocer cuál es su postura al respecto. Insisto, en mi caso yo sí soy, digamos, fan de la sedación paliativa, pero hay otras personas que creen que no es lo correcto, ¿no? Que, no sé, te voy a poner un ejemplo que es real. Hay personas que creen que teniendo cierto sufrimiento van a, digamos, a expiar sus pecados y entonces van a poder llegar a la gloria de Dios. Y eso es respetable, completamente respetable. Tanto como el paciente que habíamos mencionado previamente, que no se apega a tratamiento terapéutico porque así lo decidió. Entonces, en lo personal, yo creo que sí es posible, pero creo que lo más importante en este proceso es consultar o con la familia o con el paciente mismo para saber si está de acuerdo en que se le suministre. Gracias, Denis. Aida del Carmen pregunta, el ensañamiento clínico es otra cuestión. No es posible salvar a todos y así la prolongación implica ensañamiento. Esa es otra cuestión. Tienes toda la razón. El ensañamiento clínico es otra historia. Y creo que por las condiciones de la crisis sanitaria que tenemos al día de hoy, te puedo asegurar que es poco probable que muchos profesionales tengan la posibilidad de ese ensañamiento, porque son tantos los pacientes que tienen que no podrían dedicarse a intentar salvar una sola vida en particular y en disponer de todos los esfuerzos. Ni económicamente ni en recurso tendrían esa posibilidad. Definitivamente es otra cuestión. Aquí lo que estaríamos tratando de dilucidar son los temas éticos para la atención rápida de un número amplio de pacientes y un número reducido de recursos para asignar. Muchas gracias, Aida. Ariel Vilchis pregunta, la doctora Tetlacuilo nos pregunta, ¿sería necesario incorporar la perspectiva de género al triaje? Yo soy fiel creyente que la perspectiva de género permite hacer una interpretación o un diagnóstico más adecuado para cualquier paciente. Sin embargo, en el proceso de triaje, yo creo que de lo que estaríamos hablando es principalmente de cuál es su gravedad, el nivel de gravedad que tiene y el nivel de necesidad. Y en estas dos versiones, como se lo mencionaba a Ignacio Mora en comentarios previos, no estaría incluido el discernimiento racial, económico, social, territorial y mucho menos de género. Gracias. Adiós. ¿Alguien más? El doctor Samuel Virgers nos pregunta, ¿deberíamos ya en el acto, por no tener criterios de salud pública, sino, a ver, dice, ¿deberíamos ya en el acto o en el dado caso no tener solo criterios de salud pública, sino analizar, recomendar bajo principios bioéticos universales? Esto es interesante tu postura, Samuel, sin embargo, es importante saber que la bioética no tiene principios bioéticos universales y que sería bastante complejo intentar darlos, porque la bioética es una disciplina multidisciplinaria e interdisciplinaria que proponer la universalización de sus principios sería tratar de unificar a toda la sociedad del mundo y esto no estaría de acuerdo con la misma propuesta de la bioética. Yo creo que
como sociedad bioética nos corresponde brindarle a nuestros profesionales de la salud, en nuestro contexto cultural, económico, clínico, las herramientas para que puedan tomar decisiones, digamos, de manera expedita sin que eso los conflictúe tanto. Esa sería como mi postura. Muchas gracias, Samuel, por tu pregunta. Y yo creo que ya terminamos, ya se terminó el tiempo. Pues les agradezco mucho a todos por acompañarnos el día de hoy. Agradezco mucho a las autoridades de la Facultad de Medicina, a la doctora Lupita García de la Torre por esta maravillosa opción de compartir con ustedes estas reflexiones éticas en torno al triaje. A quienes hicieron preguntas, a quienes me saludaron, que los estoy viendo en el chat, pero por cuestiones de tiempo no puedo mencionar. Y quiero felicitar de manera tajante al grupo de comunicación social de la Facultad de Medicina, que está haciendo un trabajo espléndido para compartir toda la información que se está generando desde nuestra facultad para la sociedad, este tipo de reflexiones, actividades artísticas, actividades académicas, en donde todos podemos acceder. Muchas gracias al equipo de comunicación, a la Facultad de Medicina por proporcionarnos este espacio, al Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina por la invitación y a ustedes por acompañarnos. Muchísimas gracias. Nos vemos luego.